La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. La actividad vitivinícola es una de las principales y más importantes dentro de la matriz productiva de nuestra provincia. La profesora Laura Alturria, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, se encuentra trabajando en una investigación que estudia cuáles son los factores que influyen en la competitividad y sustentabilidad de nuestras bodegas. Laura, estamos acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde vos sos docente e investigadora, los dos roles. Docente e investigadora, los dos roles los cumplo desde aquí desde hace bastantes años. ¿En qué área estás? ¿En qué cátedra? ¿Dentro de qué carrera? Estoy dentro de la cátedra de Administración Rural, en todas las carreras que se dictan en agronomía. Desde nuestra cátedra lo que damos son todos los conceptos de administración, tanto para agronomía, para recursos naturales y para la licenciatura en bromatología y para la tecnicatura en viticultura y en enología. Somos los que introducimos a los profesionales más técnicos en el mundo de la administración de empresas, digamos. Entonces, o sea, es una esa es nuestra responsabilidad. Puente o de vínculo entre la parte técnica en sí de la actividad agropecuaria o agrícola y la empresa en sí. Exacto, exacto, es el nexo. Estamos ubicados en el último año de todas las carreras, entonces los alumnos traen todo un bagaje de herramientas técnicas netamente duras y nosotros somos los encargados de introducirlos en el mundo de la empresa. En el mundo productivo, en el mundo productivo, real, en el mundo real, en el mundo de la gestión, en el mundo de las decisiones empresariales, que muchas veces ellos tienen que o tomar el rol como emprendedores o como gerentes o como gestores o como empleados de una empresa concreta o de una organización pública, una ONG también, por ejemplo. Me imagino que deben trabajar con organizaciones como la COVIAR, las distintas bodegas de Argentina, digamos. Todas, sí. Trabajamos desde ese punto de vista trabajamos con todas las organizaciones, la verdad. Atendemos ya sea desde algunas necesidades puntuales, colaboración en trabajos, en proyectos, en charlas. Verdaderamente sí, somos muy inquietos. ¿Cuál es tu formación profesional? ¿De qué área venís? Mi base, yo soy ingeniera agrónoma, recibida aquí en esta facultad desde hace algunos años, varios. Pocos años seguramente. Exacto, varios años estudié acá, me formé acá. Técnicamente y como especialización también me he formado en esta casa, en la Universidad Nacional de Cuyo, pero aquí ya salté y me fui a la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, hay muchas vinculaciones entre estas dos facultades, de hecho tiene una maestría en común que es, bueno, hoy en día dos maestrías. Hoy día ya dos maestrías. Porque pasamos de una que era el Magnagro, que era la de negocios agroindustriales, exacto, a la maestría se llama responsabilidad social y desarrollo sustentable o algo así. Exacto, es la más nueva, que tiene algunas semanas. Pero ese nexo prácticamente lo generamos dentro de nuestra cátedra, porque en realidad yo particularmente fui a tocar la puerta en Ciencias Económicas para empezar a especializarme en un tema que es costos, que por mi formación y mi actividad también en el ámbito privado, uno siempre entraba por el ámbito técnico, digamos, desde la ingeniería dura, pero siempre me tocaba lidiar en esos casos con formulaciones de proyectos, con temas de gestión. Entonces fui a tomar algunos cursos de especialización hacia
hice una especialización en costos en ciencias económicas. Sí, hoy en día uno percibe de que la formación de cualquier profesional pasa por varias disciplinas. Es difícil encontrar un profesional que esté metido en una única disciplina y que, bueno, que le vaya bien. Y además que pueda investigar, porque vos sos investigadora. ¿Qué estás investigando? ¿En qué temáticas? ¿Es la misma que la que estás haciendo docencia o no? Prácticamente es la misma, sí, prácticamente es la misma. Desde que entré en la cátedra, siempre hicimos investigación. Yo me acoplo a un grupo que ya venía trabajando. Eso te iba a preguntar, ¿la investigación la haces aislada o es un grupo, un equipo? Es un equipo de investigación. Trabajamos en equipo. ¿Y quiénes participan en ese equipo? ¿Otros ingenieros agrónomos o más gente? Tenemos ingenieros agrónomos, sí, la mayoría de nuestra cátedra somos de formación todos ingenieros agrónomos. Desde mi titular de cátedra, hoy yo soy adjunta de esta cátedra. Nuestro equipo de investigación obviamente está integrado por todos el equipo de la cátedra, los jefes de trabajo. O sea que hay una simbiosis ahí. Hay una entre docencia e investigación. Hay un lindo equipo porque desde que yo entré en esta cátedra, digamos, la premisa fundamental casi desde el primer día fue que todo lo que uno intenta transmitir dentro de una clase es fundamental haberlo vivido, ¿sí?, desde el punto de vista práctico. Sí, porque esa es la vivencia. Porque es salir de la educación clásica de libros a la educación sobre casos de la vida real, que es donde van a tener que desenvolverse los profesionales. Nosotros tenemos ya casi colegas, digamos, nuestro trato con los chicos del último año es prácticamente ya no del alumno, ¿sí?, sino ya es el futuro colega, porque en un año más todos ya son nuestros colegas, exacto. Entonces ese es el desafío, digamos, de tratarlos con ese plus, digamos, de futuro profesional, ¿sí? Y plantearles casos reales. ¿Esos estudiantes también los meten en los proyectos de investigación? ¿Participan de alguna manera? Sí, participan alumnos. Gracias a Dios, digamos, creo que desarrollamos una linda tarea y que no solo los buscamos, sino que también se acercan solos a la cátedra a ver si tenemos alguna participación, en qué pueden ayudar o cómo pueden colaborar dentro de los proyectos de investigación. Entonces creemos que ese es un plus que nos hemos ganado, digamos, como cátedra, verdaderamente. Sí, va siendo un poco, yo creo que es el accionar concreto de esto que vos mencionaste, de que el docente sea investigador en el tema y a su vez eso lo transmitan en las propias clases. A mí, yo creo que a cualquier estudiante le encantaría. Yo he tenido la oportunidad también de estudiar en un ambiente así, donde los docentes son investigadores en sus temas, y eso le da un valor agregado enorme, realmente. Eso le da un valor agregado absolutamente, porque uno le puede transmitir casos y experiencias reales, ¿sí?, tomadas de vivencias cotidianas. Y lo otro es que después uno toma, digamos, viviendo esa realidad, es posible empezar a abrir, digamos, la pregunta del investigador, digamos, y ver por qué suceden tal cosa, qué explicación uno le puede encontrar y cómo puede mejorar o agregar valor, ¿sí?, a problemas cotidianos, ¿sí? O sea, no agregar valor, sino solucionar o dar algunas respuestas más allá de lo que muchas veces el productor o el empresario pide, ¿no? Yendo a los proyectos de investigación en concreto, vos tenés una trayectoria de una cantidad de proyectos que se vienen desarrollando en la universidad. ¿Quién financia esos proyectos? ¿De dónde salen los fondos para que esos proyectos se desarrollen? Fundamentalmente, siempre estamos participando dentro de todas las convocatorias financiadas por la Universidad Nacional de Cuyo. Digamos, ese es una de nuestras principales fuentes de financiamiento. Participamos desde hace muchos años, ¿sí?, con varias temáticas relacionadas al ámbito agrícola. En los últimos años nos hemos especializado en el ámbito vitivinícola, prácticamente.
pero... Fundamental en nuestro medio, digamos, quizás la industria más importante de Mendoza en ese momento, la industria vitivinícola. Exacto, y hemos desarrollado muchos proyectos desde no solamente costos, que prácticamente es mi temática, digamos, básica, pero hemos hecho también dentro de nuestra cátedra, hemos desarrollado proyectos sobre responsabilidad social empresaria, sobre qué perfil de demandas laborales está pidiendo el medio. Hemos intentado también indagar en factores de calidad, digamos, cuáles son los costos de no calidad del ámbito vitivinícola. Es decir, estamos especializados en esa temática. Te voy a hacer un desafío. ¿Podés definirnos qué es la responsabilidad social empresaria? Porque es un tema hoy en día en boga. En todos lados se habla de la responsabilidad social empresaria y es como que no está muy claro qué responsabilidad social tienen las empresas concretamente. Es la responsabilidad que tiene el empresario no solamente con su público interno, digamos, y sus primeros interesados, que pueden ser su cliente o sus empleados o su directorio, sus accionistas. Es traspasar esa frontera, ¿sí?, de la responsabilidad y ser protagonista también, como que uno es responsable de su comunidad, ¿sí?, también de generar no solamente trabajo para sus empleados, sino las mejores condiciones para que esos empleados vivan en ese alrededor. Trabajar en las mejores condiciones para no dañar, ¿sí?, el contexto, el ambiente en el cual desarrolla sus actividades, ¿sí?, y eso contribuye, digamos, al desarrollo de una sociedad. De toda la sociedad. Exacto. Claro, es un sentido muy, muy amplio en el cual la empresa, como vos lo decís, tiene esa responsabilidad y contribuye efectivamente a que la sociedad sea un poquito mejor. Pasa más allá de la obligación fiscal o de la obligación de pagar el salario, digamos, en tiempo y forma. Es hacerse responsable del lugar también en donde estoy. Vamos a hacer un corte un momentito. Bueno. Y ya enseguida seguimos para que nos cuentes del proyecto específico en el que estás trabajando ahora. Ya seguimos. Estamos en un año muy particular. No sé si, creo que sabés seguramente, que el año pasado se cumplió el plazo que se había fijado Naciones Unidas para los objetivos del milenio, que lamentablemente no se cumplieron la mayoría de ellos. Exacto. Y sí ya comenzó hacia fin del año pasado lo que le llaman los objetivos del desarrollo sustentable, a los cuales nuestra universidad ha adherido la legislatura provincial, el gobierno nacional, muchas instituciones, y que tiene un enfoque un poquito distinto y mucho más detallado. Y vos concretamente estás trabajando en estos temas en tu proyecto. ¿Por qué no nos contás un poco cómo encuadra la línea de investigación que están llevando ahora? Es como que hemos entrado en una transición. Los proyectos que hemos venido llevando siempre estaban en el ámbito duro de los costos, ¿sí? Que es la preocupación absoluta de todos, a ver cuánto me cuesta, cómo lo comparo con mi ingreso, cómo me va, digamos, en las temporadas y qué es lo que afecta, digamos, ese costo. Pero para empezar a agregarle un plus, digamos, empezamos a trabajar más allá de eso y empezamos a enfocar a la empresa como un todo, no solamente en una empresa que tiene que moverse, una unidad de negocios, digamos. Exacto, y que tiene que superar y tener un margen más allá de los costos, sino sustentándonos en que una empresa tiene que ser económicamente viable, ¿sí?, o por lo menos tender a eso. Lo que intentamos también es ampliar y decir, bueno, una empresa también tiene que ser no solamente viable económicamente, sino socialmente y ambientalmente. Entonces, dentro de la empresa se generan un montón de trabajos, un montón de cosas que hacen a su acción cotidiana que vamos a intentar definirlas, digamos, qué es una empresa sustentable. Y lo que intentamos nosotros también desde el ámbito duro, digamos, como ingenieros, es ponerle algunos indicadores, que es lo más palpable, digamos, para bajar un concepto que hoy puede ser muy abstracto, que es sustentabilidad,
cómo lo llevamos a la práctica. Bueno, eso yo creo que es un rol esencial hoy en día de los universitarios en general y de la gente que está en distintos temas de investigación, poder llevar de esas grandes declaraciones, porque son finalmente declaraciones de principio. Exacto. Uno desea, por ejemplo, en estos objetivos que decíamos de Naciones Unidas, habla del acceso a agua potable, habla de la sustentabilidad ambiental, pero son grandes palabras que cuando las llevamos al día a día, digamos, a qué puede hacer la empresa, ahí resulta más difícil. Exacto. Y como que, por ejemplo, ¿por qué no pones algún ejemplo de algún indicador, alguno de los que estén trabajando? Por ejemplo, indicadores ambientales, ¿sí? ¿Cómo empezamos a trabajar con los indicadores ambientales? O dentro de una empresa agrícola. Por ejemplo, ¿sí? Emisión de dióxido de carbono, huella hídrica, cosas de ese tipo. ¿Y cómo empezamos a medirlas? ¿Sí? Porque ¿cómo medimos nuestra huella hídrica? Empezando a medir, a tener nuestros registros de riesgo para generar información. Para saber finalmente el dato primario, que es cuánta agua se consume, de qué calidad, si se la usa bien, si se la derrocha. Exacto, en indicadores de emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que estamos usando, ¿sí? dentro de nuestros cultivos que pueden llegar a generar emisiones? Registrando esas tareas, registrando lo que vamos haciendo, existen metodologías para traducirlo, digamos, en emisiones y en función de eso tratar de caracterizar a nuestros cultivos, específicamente en nuestra producción vitícola. Entonces, dentro de eso, o sea, quizás no vamos a descubrir algo nuevo, pero sí vamos a traducir en estos conceptos de sustentabilidad qué es lo que vamos haciendo. Entonces, lo que pretendemos es sacar una radiografía, llamémosle, o una foto de qué tan sustentables, ¿sí? estamos haciendo nuestras cosas. ¿Ahí utilizan referencias de otros lugares del mundo? ¿Están en contacto con otras instituciones de otros lugares del mundo para ver cómo se están haciendo? Sí. No sé, en ingeniería les llamamos buenas prácticas. Exacto. Pero esto ya sería mucho más cuantitativo, trabajar con indicadores. Claro, porque... Ir a algo que puedas auditar, que lo puedas mirar en los números. Exacto, si bien hay una serie de protocolos que uno puede seguir para determinar huellas hídricas o huellas de carbono, el tema de sustentabilidad es un tema bastante poco conocido o con metodologías aprobadas, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos estamos basando? Hay una metodología que está siguiendo, por ejemplo, los viñedos de Nueva Zelanda y están siendo aplicados algo en Australia, que es una metodología oficializada por la FAO. Entonces, hemos tomado contacto con FAO. La FAO es el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de la alimentación. Perdón, sí. Gracias por aclararlo. Pero esa metodología, ¿sí? Si bien es bastante novedosa, vamos a empezar a aplicarla en este proyecto. Entonces es como el primer acercamiento que vamos a hacer. O sea, cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de sustentabilidad en serio. Lo que se busca es trabajar en serio sobre el tema, no con una declamación de sustentabilidad como vemos lamentablemente por ahí a nivel político, a nivel de algunos países del mundo que... Más allá de la declaración que todos queremos ser sustentables, que todos queremos cuidar en nuestro ambiente, es empezar a ver qué es lo que hacemos y cómo empezamos a contribuir directamente. Y sí ahí midiéndonos, o sea, ver cómo estamos con nuestros indicadores e inclusive generar indicadores, porque lo que vos decías, sí, hay metodologías a nivel internacional, pero si nos comparamos a nivel internacional... Sí, por ahí un indicador de un país no es indicador adecuado en otro. Exacto, entonces por ahí hasta el desafío es generar nuestros propios indicadores, generar nuestros propios parámetros. Entonces creemos que en eso nos va a llevar, digamos, un cierto tiempo, quizás supere a lo mejor el periodo establecido para este proyecto, pero por lo menos empezamos a generar información básica. ¿Cómo les llegan los resultados de los proyectos de investigación de ustedes a los productores, a la gente? ¿De qué manera les llegan
cómo se diseminan estos resultados para que no queden, digamos, en el ámbito universitario nada más. En nuestro caso particular, más allá de la difusión formal, llamémosle, de la ciencia en trabajos, en revistas especializadas, presentaciones en reuniones científicas, sí nos gusta, digamos, y estamos convencidos que nuestros trabajos tienen que llegar al productor, al que los lee en forma cotidiana. Y entonces ahí utilizamos prácticamente todas las herramientas que podemos llegar a tener a mano, desde a lo mejor alguna nota periodística escrita en diarios de difusión masiva, entrevistas, ¿sí? Y charlas con productores. Nos invitan bastante dentro de, por ejemplo, ámbitos de capacitación, los grupos de cambio rural de INTA, los centros de desarrollo vitícola, también, el Instituto de a Desarrollo través Rural. del IDR, o sea, siempre estamos en contacto, digamos, con las diferentes entidades, cámaras gremiales empresarias. En algunos casos también somos un órgano de consulta de organismos de gobierno, ¿sí? Entonces siempre estamos generando esa información. interactúan acá la academia, organismos de gobierno y el sector socioproductivo. Exacto. Esto es el famoso triángulo de Sábato. Es el triángulo de Sábato llevado a la práctica. Llevado a la vida real. Exacto. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido excelente la reunión. Nosotros cortamos por ahora y enseguida cerramos con algunas conclusiones sobre este proyecto tan lindo. Gracias. Hoy estuvimos con la ingeniera Laura Alturria. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nos contó de los trabajos que viene realizando, tanto de investigación como de docencia, porque ella está integrada, digamos, su cátedra, que se dedica a la administración en particular, está integrada con la docencia y con la investigación. Y es una especie de puente entre lo que es la parte propiamente disciplinar de lo que serían las ciencias agrarias, con lo que es la parte empresaria, con análisis de costos, con temas de sustentabilidad, con un tema interesantísimo que nos comentó de responsabilidad social empresaria. O sea, un puente entre lo que sería la investigación y la docencia y la vida real, la vida del empresario, la vida del que tiene que trabajar. Y en este sentido fue muy interesante también que ellos involucran mucho a los estudiantes, porque la materia donde están es en particular una materia de salida, es ya de las materias del último año de las carreras de agrarias. Entonces tienen la posibilidad de que los estudiantes hagan una especie de entrenamiento, de práctica sobre lo que van a hacer una vez que se reciban y ya sean ingenieros. Y nos contó también un tema que creemos que es muy importante, y es referido al financiamiento. Los proyectos de investigación que llevan adelante se financian con fondos de la Universidad Nacional de Cuyo en general, y estos son fondos del Estado Nacional. Así que está muy bien de que justamente se utilicen esos fondos para cimentar este puente del que hablamos entre la academia y la industria, que en el caso concreto que nos comentó Laura, además, está también vinculado a acciones de gobierno, con lo cual cerraríamos este famoso triángulo de Sábato, que es el triángulo que necesitamos para que realmente una sociedad, un sector como es Mendoza, una región, se desarrolle. Que gobierno, academia y sector productivo trabajen en consonancia, trabajen en colaboración. Eso es todo por esta presentación de Científicamente, y vamos a seguir en otras presentaciones, en otras entrevistas en el futuro.